Roberto Kanchanowski, Amelia Troisi, lo saludo. ¿Cómo le va? Me acompaña. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Saludos a la mesa, no sé quiénes están, pero saludos. Nicolás Machuca, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Bueno, ¿fue así? ¿Usted dijo, yo lo dije, yo lo dije? No, bueno, lo pensé, pero no lo dije. No, pero a ver, estaban encaprichados, además es un camino equivocado. Esto de estar aumentando impuestos no es la forma de solucionar los problemas fiscales. Acá hay una gran confusión, y eso se debe a que no le hicieron bien todo lo que él dice. Milei dice que conoce la escuela austríaca, no la leyó. El problema no es el déficit fiscal solamente, es el nivel de gasto público. Yo ayer publicaba en Twitter 2 gráficos donde muestro cómo evolucionó el resultado fiscal en la época de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal siempre, ¿sí? Hasta que le entregó, fue reduciéndose hasta que le entregó a Cristina. Por supuesto no pagaba los intereses, la deuda, lo que sea, pero no tenía déficit, por lo tanto no tenía que emitir por el déficit fiscal. Sin embargo, la inflación le aumentó. ¿Y por qué le aumentó? Porque la única forma de emitir moneda no es por déficit fiscal, es también por el tema del sector externo. Por ejemplo, el Banco Central, cuando compra los dólares a los exportadores, le dice: usted me tiene que traer los dólares acá porque es obligación suya, también de los dólares yo le voy a dar esta plata, estos pesos que no quiere nadie. Eso es emisión de moneda también, y eso genera inflación. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Sí, claro. Entonces, acá hay una confusión que es típica de los que no leyeron en profundidad los problemas, entonces después en política van y dicen cualquier cosa. Acá el problema no es el déficit fiscal solamente, sino es el nivel de gasto público. Y le voy a decir más. El déficit fiscal del Tesoro el año pasado fue más o menos entre 5 y 6 puntos de Producto Bruto. El déficit del Banco Central, la pérdida que tiene el Banco Central por pagar intereses por esa deuda que tiene con los bancos, las famosas LELIQ, que después fueron los pases pasivos, etcétera, esos fueron 10 puntos de Producto Bruto. El mayor problema lo tiene el Banco Central, no lo tiene el Tesoro. Ahora... Perdón, sí. Y hasta resulta curioso que los gobernadores le hayan frenado a Milei el aumento de impuestos, cuando es Milei el que había dicho en la campaña que no iba a aumentar impuestos. No iba a crear impuestos, sino a crear unos impuestos. Ahora, Kanchanowski, todo esto que desaparece, el blanqueo, ayúdame, Nico. Retenciones, blanqueo, jubilación obligatoria. Desaparece todo un cúmulo de ítems que le iban a dar recaudación al Estado, al gobierno. Ahora, ¿de dónde se va a nutrir? Porque dice, bueno, ahora el ajuste lo tendrán que hacer las provincias, pero tanto porque el ajuste para compensar ese faltante, el ajuste que se viene para las provincias es, ¿de dónde van a ajustar las provincias? Bueno, las provincias, las provincias pueden ajustar, tienen que ajustar sus gastos, tienen empleados públicos a rolete las provincias, ¿no es cierto? La mayoría de ellas. De manera que ahí tienen. Lo que va a hacer seguramente el gobierno es no transferirle fondos discrecionales a las provincias, no transferirle lo mínimo indispensable, nada casi. Entonces ahí puede reducir algo por el gasto. Si uno revisa las 4.800 páginas del presupuesto, tiene para reducir, pero cantidad de cosas. Lo que pasa es que hay que ver si se anima o no se anima. Tome solo los planes sociales. Los planes sociales hacen un festín. Ahí hay un negocio fenomenal. Solamente yo siempre cito el caso de las pensiones por invalidez laboral. Pasaron de 90.000 beneficiarios en 1999 a 1.200.000 en el presupuesto del 2024. O sea, tenemos más de 1 millón de inválidos sin que haya habido inválidos laborales, sin que haya habido una guerra, un tsunami y un terremoto. Esos son 1.700 millones de dólares, o puedo decir, no me acuerdo el número de esos disparatados, o 170.000 millones de dólares, perdón, ese es el número. Entonces, hay mucho, y si uno revisa, hay mucho. Lo que pasa es que se tienen que animar a hacerlo, porque es muy fácil decirle a la gente: te aumento ganancias, a vos te aumento los derechos de exportación, a vos te pongo más impuestos para importar bienes. Eso era todo en contra de la población. Ahora, le digo una cosa, para mí esta es una decisión, si no lo hicieron por convicción, al menos es acertada, porque lo que eso necesita, lo que la necesita la economía argentina,
son las reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma del Estado, la reforma impositiva en términos de que simplificar el sistema tributario. Pero todo eso está parado, perdón, eso está parado por la justicia. Todo eso que la semana pasada supimos con la decisión de la justicia, separó las sanciones para el empleador que no declara, el tema del derecho a reunión. Eso es por el DNU. Claro, todo eso va a estar parado. Pero eso está parado porque fue una burrada largarlo por DNU, eso tenía que ir por ley. Igual los antecedentes de la reforma, recuerde usted que los antecedentes de la reforma siempre han sido malos. Hay una falta de consenso en decidir armar un plan a la medida del requerimiento de ambos sectores. Ni eliminar todos los derechos para los trabajadores, ni complicar la posibilidad de avanzar en modificaciones. Pero es que en realidad no se elimina el derecho de los trabajadores. La parte que se complica más en el tema de los derechos de la reforma laboral es la industria del juicio laboral. Después el resto de la ley se complica a los dirigentes sindicales que pierden caja. Pero el resto de las reformas no son para perjudicar a la gente. Extender de 3 a 6 meses u 8 meses el periodo de prueba, eso tampoco es tan grave. Vamos a poner de esta forma, ¿sí? No estoy de acuerdo, por ejemplo, con esto de poner plata para hacer un fondo por despido, porque si yo pongo plata por un empleado todos los meses, creo que es el 8% del sueldo, y después no lo despido, gasté un montón de guita al divino motor, no tiene ningún sentido. Roberto, perdóname, te quiero preguntar acerca de la movilidad jubilatoria, que ahora queda fuera de lo que se va a aprobar de esta ley que ha quedado en el Congreso. Con salarios jubilatorios congelados desde diciembre, con un bono que se viene repitiendo el mismo monto desde diciembre y ahora en febrero, ¿tiene que aumentarse por decreto como pretendía el presidente? ¿O se tiene que discutir de otra forma los próximos aumentos jubilatorios que quedan congelados y aún más retrasados, perdiendo un poder adquisitivo muy fuerte con la inflación última? No, a ver, yo creo que los jubilados son los grandes perdedores de todo esto. Porque en realidad Milei tampoco había dicho cómo les iba a ajustar. Claro. ¿Ustedes conocen la fórmula que iba a hacer? No, la que conocemos es la propuesta de aumentar por decreto, periódicamente, claro, pero no una fórmula con detalles. Y bueno, por eso también es arbitrario. Entonces acá lo que hay que darle es previsibilidad al jubilado de cómo se le va a ir ajustando. Si sigue, o sea, en realidad una de las partes en los ahorros que se van a hacer es en la licuación de las jubilaciones. Porque como va a seguir el mismo sistema, se van a ahorrar un montón de guita en jubilaciones, porque ya las jubilaciones van a caer en forma fenomenal, ¿no es cierto? Ya casero. Entonces, ahí hay una prioridad en presentar un proyecto claro, en vez de decir, denme a mí la libertad de decidir cómo aumento las jubilaciones, tendría que haber presentado un proyecto de cómo iban a ser los ajustes jubilatorios. Más allá de que el sistema previsional está totalmente quebrado, fuera de combate, Cristina lo destruyó, ella fue la que destruyó el sistema, terminó de destruir el sistema jubilatorio, ¿no es cierto? Sí, ella fue la responsable. ¿Qué le avisó? Más allá... Sí, pero... No, termine, por favor, concluya. No, digo, pero más allá de eso, me parece un disparate decir, bueno, a mí denme todos los poderes que yo voy, cuando a mí me parezca le aumento o no le aumento. Eso no es una república liberal. Eso es una autocracia. El 31 es la reunión del Fondo Monetario Internacional. Hacemos un poco mención de la agenda de la semana que viene, y ahí habrá novedades también en cuanto a si la Argentina recibe o no los fondos que está requiriendo en parte, y tiene vencimientos por delante. Compromisos, exactamente. Ahora, Kachanowski, ¿qué futuro le ve usted cuál es el plan de Caputo? ¿Qué futuro le ve a Caputo? Caputo en realidad no tenía función. Yo nunca lo vi como ministro de Economía. Tendría que haber ido como secretario de Hacienda para renegociar todos los vencimientos de deuda y ese tipo de cosas. Caputo no tiene un plan económico. Él no tiene ningún plan económico. Él lo que tenía que hacer, lo máximo que podía hacer era buscar la forma de llegar al déficit fiscal cero, que como dije antes, no es relevante eso. No hay un plan económico acá. En todo caso, y la parte positiva es las reformas estructurales que decía antes que están incluidas dentro de ese famoso
de ómnibus, de no sé cuántos artículos quedaron ahora, y hay que ver qué queda de todo eso. Ese sería el plan económico de fondo. Bueno, eso... Ahora, para tal... Sí. No, digo, ese es el capítulo que vemos esta semana. Por eso ahora hay que esperar a que debatan y a ver qué sale de todo eso. Y ese es el gran error, haber mandado un proyecto de ley con, ¿cuántos fueron los artículos? 600 y pico de artículos, ¿no es cierto? Sí, Quieren cambiar la Argentina en materia económica, laboral, de defensa, de seguridad, código civil, código comercial. Es un disparate. No es Juan Bautista Alberdi y Urquiza en 1852 después de Caseros. Bueno. Esto es una cosa distinta. Veremos el próximo capítulo de esta Argentina posible. Kachanowski, como siempre, un abrazo, muchas gracias.